Hola a todos y todas, bienvenidos a Beto Reacción, un programa muy especial en el día de hoy. Una persona con la que hace rato quería conversar, hace rato quería entrevistar. Fue difícil que aceptara la invitación, pero tengo uno de los presentadores más carismáticos y también polémicos de la televisión colombiana. Él es Juan Diego Alvira. Juan Diego, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué hubo, Beto? Un abrazo, hermano. A usted por la invitación. Gracias, gracias. Juan Diego es periodista y estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero también es abogado, ¿no, Juan Diego? Sí, estudié Derecho en la Universidad de Gran Colombia, ahí en el centro de Bogotá, y también una maestría en Derecho Constitucional, así es. Excelente, excelente, Juan Diego. Juan Diego, bueno, cuéntenos, usted en estos momentos está en Canal 1, pero está en una faceta aquí en lo digital. ¿Cómo se ha sentido desde esta perspectiva, desde la independencia, desde YouTube, dando sus opiniones? ¿Cómo se ha sentido? Pues la verdad, Beto, ha sido una experiencia en todo sentido, porque es la posibilidad de usted de decir lo que quiere, lo que piensa, pero siempre arropado por la veracidad, por la objetividad, por la imparcialidad. Y eso sí, por la necesidad de ser supremamente responsable con lo que dice, porque al usted ser alguien a quien se le cree, a quien se le respeta, a quien se le sigue, pues, y que no tiene, además, ningún gran letrero de un poderoso o gran medio de comunicación que esté detrás suyo, pues para mí ha sido todavía mucho más exigente en la necesidad de buscar la verdad, incluso de muchas cosas que pueden ser contrarias a lo que uno cree o piensa, pero uno antepone sobre todo y más que nunca los hechos, porque sabe que lo que está en juego es directamente la imagen de uno. Pero Juan Diego, lo que usted me dice me hace pensar de que sí existe una presión a la hora de usted trabajar en un medio de comunicación grande y tradicional para que ustedes tengan una cierta línea editorial o cierta inclinación política a la hora de informar. Pues lo que pasa es que cuando usted está en un gran medio de comunicación, pues hay unos ejercicios normales y naturales de cualquier medio, y es el debate en la sala de redacción. Y evidentemente, pues los medios de comunicación grandes de este país, pues guardan posturas frente a los hechos y frente a lo que ocurre en un país como el nuestro. Mm, no es que haya una eh, censura directa de no lo diga, esto no se puede decir, no, pero suelen matizarse los hechos, maquillarse un poco para que al final la posición del medio como tal no quede expuesta ni afectada por lo que se diga, porque uno no puede desconocer que los grandes medios de este y de muchos otros países están en cabeza de poderosísimos grupos económicos y que hacen parte incluso de la estrategia corporativa de ese conglomerado económico mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase que a mí me encanta, que era usted que es tolimense también, de el expresidente designado y un famoso político tolimense que se llamaba Darío Echandía. Y él decía que para esa época pues eran muy restringidos los medios, eran escritos, El Tiempo, El Espectador y un par más. Decía que ser dueño de un medio de comunicación es como ponerle un revólver en la cabeza a alguien. Y creo que al final eso, más en estos tiempos, es una verdad, pero absoluta, porque pues los gobernantes, desde el alcalde, gobernador o hasta el mismo presidente, están expuestos a eh, el escarnio público, y cuando de una u otra manera se les expone y se les cuestiona y se les critica, pues los medios de comunicación al final terminan ejerciendo una presión en pro del grupo económico para el que trabajan. Eh,
usted podrá ser director de un medio de comunicación de estos, pero es más, a los directores a veces ni los llaman. Llaman es al dueño del aviso, llaman es al dueño, al presidente de la compañía, y el presidente da órdenes de ahí para abajo y el director pues termina o acatando lo que le dicen o perdiendo su puesto. Así de sencillo. Juan Diego, pero se me hace escuchar y de pronto no quiero no quiero entrar en la polémica. ¿No le da a usted temor más adelante de pronto usted querer entrar de nuevo a trabajar en un medio alternativo, en un medio de comunicación tradicional y que tengan en cuenta las palabras que usted está diciendo hoy? Porque mire que hay un video de la periodista Vicky Dávila muy famoso cuando la despidieron de la FM antes de entrar a la W, y ella decía exactamente lo mismo, que ella desde la independencia iba a trabajar para decir lo que ella pensaba y no lo que otro le imponía, y que los medios tradicionales pues básicamente decían lo que los emporios económicos querían que dijesen. Entonces, después de ella, pues le tocó tragarse un poco sus palabras porque volvió al medio tradicional, volvió a la W Radio, volvió posteriormente a ser presidente de Revista Semana. No los quiero comparar y me disculpa de pronto Juan Diego si lo hago, No, pero es a futuro. pero es que eso mismo lo decía yo cuando trabajaba en Caracol. Wow. Yo cuando estaba en Caracol, yo lo decía, yo era una especie, y hoy lo digo, de outsider en Caracol Noticias. Yo lo dije y lo decía en los consejos de redacción, y lo decía en entrevistas que me hacían. Eso no es un secreto absolutamente para nadie, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Ahora, yo creo, Beto, que la importancia radica es en que los poderosos a uno, o los dueños de los medios, le, eh, le profesan más respeto a usted si usted realmente tiene la autonomía para decir, yo dirijo ese medio de comunicación, entiendo que hay unos intereses económicos y poderosos ahí de por medio, pero nuestra línea periodística no puede ser diferente que la de defender los hechos y la verdad. Y creo que ese es un dilema al que se enfrenta cualquiera que trabaje en un medio de comunicación, y si se da la posibilidad de volver a uno de estos grandes medios, pues ese sería un requisito sine qua non, que estaría casi que implícito dentro de ese juego. Yo me fui de Noticias Caracol por una voluntad personal de querer hacer otro tipo de apuestas periodísticas y asumir otra clase de desafíos en mi carrera profesional, porque a mí nadie me echó de Caracol. Y yo en Caracol, de hecho, creo que aporté en gran medida el respeto que comenzó a tomarle el ciudadano de a pie por un grupo de medios de comunicación muy poderoso, que precisamente entendió que uno tiene que hacer el periodismo es anteponiendo a la gente por encima de los intereses de los dueños del medio, porque al final eso también refleja credibilidad, refleja plata. Mire, cuando a usted le cree la gente, usted aumenta el rating. Y si usted aumenta el rating, eso implica que le entra más plata al medio de comunicación. Y al final uno no puede desligarse de eso, de que los medios de comunicación dependen de la plata que les entra a través de los anunciantes que pautan. Y es la credibilidad la que yo creo que poco a poco se gana así, siendo frentero. Y yo tuve varios momentos en los que me da la pela de asumir esa clase de compromisos y retos, inclusive inconsultos, donde yo dije, aquí me echaron. Pero al final han sido los mejores momentos cuando a Caracol se le ha respetado, en las redes sociales mismas, como lo fue cuando cuestioné a la ministra de las TIC en su momento por el escándalo de centros poblados, y la hice pues quedar en ridículo frente al país después de que estuvo en mi sección y dijo que iban a hacer maravillas con el Internet en las zonas más vulnerables del país, y eso no ocurrió. Y al final, ¿quién ganó? Pues ganó Noticias Caracol, No el medio. ganó respeto, ganó admiración entre la gente, que yo creo que hace parte, entre otras, de la necesidad que tienen estos medios de recuperar la credibilidad y la cercanía con la gente, porque han sido vistos como parte del sistema del, de, de todo lo que es el eh, emporio
económico y de poder del país, pero cuando asumen esa clase de grandes, por lo menos, compromisos éticos y periodísticos, pues son aplaudidos. Y fue lo que le pasó a Caracol. Yo siento que, por ejemplo, el haber abierto espacios donde nosotros llevábamos y cuestionábamos en la sección del tablero a quien quiera que fuera, sin importar que fuera de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, ideológico, políticamente, póngale el rótulo que quiera, pues nuestro compromiso era hacer las preguntas que se hace la gente. Y yo creo que eso fue un enorme, digamos, avance y yo creo que al final los dueños del medio pues lo entienden. Es decir, si tienen un medio de comunicación para decir las cosas como son, sin que eso también raye con los intereses económicos que puedan tener, pues creo que al final lo que termina ganando es la democracia, es el país, es la nación, y a eso es lo que hay que apostarle, porque el descrédito en buena parte de los medios de comunicación es precisamente porque en muchos casos son vistos como parte de los mismos con los mismos. Juan Diego, ¿y esa vendría siendo su causa primaria de su salida de semana? No, la verdad es que se ha especulado mucho sobre eso. Yo no abandoné semana porque haya confrontado con... Mire, le voy a contar una anécdota. Es que a veces uno cree que decir lo que yo estoy diciéndole a usted mortifica a los dueños y a los grandes cacaos de este país y eso no es verdad, Beto. Lo experimenté en Caracol, eh, tuve más problemas es con los directores inmediatos suyos, ¿no? Que con los dueños del letrero. Mm, en semana, mire, esta es una experiencia, nunca la había contado, pero cuando yo me fui a semana, yo le dije, a mí quien me lleva es Gabriel Gilinski. Y Gabriel Gilinski me dice, no me digo, pero déjeme a mí, yo no soy de derecha, le digo. No soy de derecha ni de izquierda, tengo posturas que inevitablemente tendrán que cuestionar a quien quiera que sea de derecha, pero también si los hechos demuestran que hay que cuestionar al que es de izquierda, pues se hará. Y mire que con Gabriel Gilinski tuve el mejor de todos los respaldos en ese sentido. Yo ni siquiera me preocupaba por rendirle cuentas a Vicky Ávila. Y debo decirle que en eso ella fue supremamente respetuosa porque esa fue parte del compromiso que yo hice. Entonces, por eso le digo yo que a mí no me preocupa decir lo que digo porque eso me vaya a cerrar las puertas de trabajar en un medio. Yo creo que hacia allá tienen que ir los medios y en el caso de Gabriel fue extraordinario. Yo decía lo que quería a favor o en contra de quien fuera y todo lo contrario. Recibía era voces de apoyo de él. Dígalo, lo único que me exigía es, y creo que esa es la gran responsabilidad al final que tienen estos grupos económicos y que son conscientes de eso también. Y es la necesidad de que uno diga las cosas es fundadas, amparadas en los hechos. Y se lo digo, jamás me sentí un milímetro censurado, por ejemplo, en semana. A pesar de que este medio, a todas luces y abiertamente, sin ninguna clase de tapujos, asume una posición de derecha al momento de hacer periodismo. Y en algunos casos yo deliberé y ponía posiciones que no eran estrictamente de esa línea y se me respetó profundamente. La salida mía de semana se debe a que yo recibo una propuesta del canal RCN y al final eso, pues yo renuncio a semana, me voy ya con esa promesa y al final eso, pues digamos que no se dio. Sí, pero Juan Diego, usted es hasta víctima de esos titulares tendenciosos referente a la última polémica en la que yo entiendo, mire, yo nunca lo he visto usted como un periodista pro gobierno, ni nunca lo he visto en un papel de defensa del progresismo, de la izquierda, jamás, inclusive yo lo veía dentro de la polémica, inclusive una vez con el tema de una entrevista que usted hizo en la plaza de mercado con una señora contrarrestando los precios. Fue muy polémico, inclusive muchos petristas lo atacaron. Pero ahora resulta usted siendo petrista de la nada porque simplemente dice No, yo que no al soy gobierno petrista. Petro No, yo, no lo han dejado trabajar.
cosa que no es cierta porque usted en esa misma Sí, entrevista dejó sus puntos de diferencia sobre el gobierno. sí, es decir, es que, mire, Beto, es que el trabajo realmente, lo que necesita el país es menos extremismos y fanatismos periodísticos, aun cuando eso es lo que vende. Es triste, pero eh, yo creo que uno no puede desconocer los hechos. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que no le escandaliza el tema de la financiación sospechosa por dineros calientes de la campaña del presidente Gustavo Petro? Eso es sencillamente asqueroso, porque es parte de todo lo que ha ocurrido, no con él solamente, sino con Odebrecht y el expresidente Santos, el expresidente Uribe. Ese es el problema de que nos volvemos es simple y llanamente voceros de un partido, voceros de un líder, voceros, pero ser periodista implica realmente aterrizar los hechos y mostrar no solo con imparcialidad y objetividad, sino que se perciba así. Y yo no soy petrista, se lo juro, yo no voté por Petro, no voté por Petro, con eso le digo todo. Y, y cuestiono profundamente muchas cosas de Petro, como por ejemplo lo que ha sido también el desordenado proceso de la paz total. Y cuestiono las alzas que ha hecho a los combustibles. Y cuestiono muchas y tantas cosas más que han sido embarradas. Pero también creo que este es un gobierno que llegó por algo. Y eso es lo que trato periodísticamente de informar. ¿Y qué es? Pues que hubo una Colombia que votó por él, popular, y que la derecha a lo largo de muchos de sus gobiernos desamparó o se desconectó, porque o si no, de lo contrario, Petro nunca habría ganado. Si la derecha lo hubiera hecho a la perfección, Petro no hubiera ganado. Eso sería así de sencillo. Pero en cambio ganó. Y ganó porque el país sí tiene unas profundas desigualdades, tiene unas brechas muy grandes y profundas entre ricos y pobres. Y es donde eh, hay que comenzar a revisar la necesidad de, bueno, este señor ganó por algo. Comencemos a buscar la manera de que esa gente que lo apoya a él, pues comience también a ver cambios, retribuciones de lo que él prometió o de lo que se venga de aquí para adelante, sea de izquierda o sea de derecha, hay que suplir las necesidades de esa gente que votó por él. Juan Diego, me Y gustaría mucho escuchar sobre dos situaciones concretas, ya para terminar, yo sé que no tiene mucho tiempo, pero volviendo al tema de Caracol, Ricardo Calderón es uno de los mejores periodistas que tiene el país, pero sacaron un especial de noticias donde relacionaban a la campaña de Gustavo Petro con la esposa de un narco. La información se sacó, relacionaron a la campaña directamente con la esposa que no resultó siendo la directora de campaña, sino otra persona, pero a la larga, a todas luces, un fiscal absolvió a la esposa del narco diciendo que todos los bienes de esta no provenían de fuentes ilegales. ¿Usted tiene alguna, digamos, si usted hubiese trabajado en Caracol, usted antes de haber sacado esa nota, usted hubiese sugerido algo, usted siente que faltó algo, o usted siente que la nota está súper bien y que no pasó absolutamente nada porque todo el mundo se le fue encima a Caracol por este tema? pues Ricardo Calderón es un extraordinario periodista, fuera de serie, de verdad, de los mejores investigadores de este país y que ha expuesto su vida cualquier cantidad de veces precisamente por buscar la verdad. Yo escuché el informe, lo vi y me hice esta reflexión cuando lo vi por primera vez. Y es que una cosa es que los hechos que él mostró sean ciertos porque lo son veraces, pero otra muy diferente, que se pretenda mostrar, que creo que fue el error del informe periodístico, que eh, por el simple hecho de hacer campaña por el petrismo,
eso ya hacía ver que había entrado dinero del narcotráfico a la campaña del presidente Petro. Entonces, evidentemente, el respaldo de esta señora, por ser la esposa de quien es o era, no sé, pues es cuestionable, pero eso no da pie, con toda la certeza del mundo, para demostrar que la campaña, por lo menos desde ese flanco, falta demostrar el otro flanco, que ese sí es mucho más grave, el del hijo de Petro y los dineros de Benedetti y todo lo demás. Pero en este flanco concreto de ese informe periodístico, lo que creo es que no hubo una evidencia concreta que demostrara que hizo que más allá de hacer campaña, realmente filtró dinero sucio del narcotráfico a la campaña de Petro. No vi esa prueba, no vi algo que demostrara más allá de que a lo mejor al salir a un espacio público a levantar arengas y a eh, echarse un discurso y todo eso más, probablemente esa plata, no sé, no me consta, es cuestionable y debería ser demostrable. Pero decir que por ese simple hecho y esa reputación borrosa y amañada ya había, se demostraba el ingreso de dinero del narcotráfico. Creo que esa es la prueba que faltó. Sí, y el segundo hecho que quisiera que usted me diera su opinión o su concepto, Juan Diego, es referente a la última columna de María Jimena Usán, en la que saca una carta invitando al presidente a confesar una supuesta adicción. Bajo su concepto, como periodista serio, que lo estoy escuchando y hasta aprendiendo, porque yo no soy periodista, quisiera que usted nos compartiera su opinión. No sé si usted ya lo hizo públicamente en sus espacios, en sus redes, en su canal, pero sería importante escuchar. No, yo lo que creo es que este gobierno, por tratarse de ser el primer gobierno de izquierda radical, además que llega al poder, ¿Le parece que es radical? pues sí, 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 sin duda, el Pero hay liberalismo, respeto a la separación de poderes, no hay expropiación, no ha cambiado nada el sistema político en Colombia ni el sistema económico. sí, pero llegó prometiendo un cambio radical. Beto, llegó prometiendo un cambio en el sistema prácticamente en el que nos regimos por los asuntos de reforma laboral, tributaria, eh, pensional. Llegó a ser un cambio extremo. Esto no llegó con tibiezas y eso hay que tenerlo claro también. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo, cuando digo izquierda radical me refiero a que aquí ya existía en buena parte la derecha, con el Partido Conservador que conocemos y el Partido Liberal, que es un partido progresista. Y las grandes reformas del país se hicieron en los 30 y demás, con gobiernos liberales que buscaban, pues precisamente, devolverle derechos a través de reformas agrarias y toda esta clase de grandes transformaciones al ciudadano y al colombiano en general. Ahí ya había unos matices de izquierda con el Partido Liberal. La izquierda que llega al poder con Petro es una izquierda mucho más radical. Ahora, no quiero decir con eso que sea una izquierda comparable con eh, una izquierda al estilo de Chávez o Nicolás Maduro. Tampoco estoy planteándolo así, pero yo creo que al final es una izquierda radical que tiene algo de pragmatismo, como en el caso de México con Andrés Manuel López Obrador. Y es que no se puede desconocer que hoy por hoy ya funciona un sistema y estamos montados en un sistema capitalista. Y lo que hay que buscar es que ese sistema capitalista, incluso China mismo nos lo ha demostrado, pide que son comunistas, socialistas, póngale el título que quiera, pero su sistema económico es capitalismo al 100 y ahora son la primera potencia del mundo. Se ha demostrado que evidentemente hay, el capitalismo es sin permitir que siga siendo tan salvaje, se le pueden hacer suficientes correcciones para que se puedan sacar adelante algunas de las iniciativas que promueve la izquierda
y que no son diferentes al final a las que promueve la derecha, si usted lo mira, y es el bienestar social y el bienestar común. Ah, que no todo quede en plata de unos cuantos poderosos y ricos. Bueno, pues busquemos una mayor distribución de, de la riqueza. Eh, Creo que hacia eso es. ¿Cómo? Bueno, a través de mayores impuestos. Reforma tributaria, la acaba de ser Petro, una de las más grandes que se ha impuesto en los últimos años en nuestro país. ¿Para qué? Para que haya una distribución un poco más equitativa entre las clases menos favorecidas. Pero eso es un concepto no solo de la izquierda en nuestro país, sino en muchas otras partes del mundo. El mismo Obama lo planteó cuando fue presidente de los Estados Unidos. Entonces, creo que hay cosas que vale la pena salvar, como cuáles. La reforma a la salud. Pues naturalmente yo no quiero que se destruya lo construido. Llevamos 30 años o más con un sistema de salud que ha funcionado mal que bien, con sus mil problemas, pero que ha dado cobertura y ha mejorado por lo menos lo que existía antes. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y en eso es donde yo veo que yo me leí la reforma a la salud de Petro y digo que hay que destacar, pues sin duda, la posibilidad de llevar la salud es al pueblo, a las zonas rurales. Es muy chévere cuando usted opina desde Bogotá, donde usted va a la clínica aquí a 20 minutos o 30 minutos, pero ¿qué me dice del pobre campesino que tiene que subirse a una lancha o canoa y movilizarse no sé cuántas horas y después hacer transbordo, coger carro y bus para una radiografía? Yo creo que ahí hay unas cosas que es de la Colombia que yo hablo, que apoyó a Petro, pero la que no se puede desconocer hoy por hoy, y es donde tienen que apuntar las grandes reformas que vean un punto común, no en el radicalismo que plantea Petro, pero, pero tampoco en no querer cambiar nada de lo que existe hoy por hoy. ¿Por qué no buscar un punto medio? ¿Por qué no realmente eh, pretender encontrar soluciones que permitan, y ese es el bus de la gran unidad nacional a la que se está llamando para que pues dejemos de seguir agarrados y peleando los unos a los otros y no solucionar nada y la gente en cambio la mitad todavía padeciendo y sufriendo. ¿Por qué no buscar puntos intermedios? ¿Por qué no buscar llevar la salud realmente al campo, a las veredas, hospitales públicos? ¿Por qué no llevar universidades a las zonas más apartadas de Colombia para evitar que la gente tenga que venir a estudiar solamente a las grandes ciudades como Bogotá? Creo que ahí es donde pueden encontrarse puntos en común sin caer en los extremismos. Pero no me respondió lo de María Jimena Lozano, Gallego. Ah, perdón, no, es que me fui por el otro lado, sí. Es que me emociona, hermano, hablando y tal. Mire, Sí, eh, yo no quiero llevar esto a un debate político con usted. Tengo unas diferencias claras con lo que acabo de decir, pero aquí estamos es para hablar sobre, no, lo digamos, yo entiendo y puedo discutir con seguramente, usted. Inclusive usted me invitó a un debate muy interesante con el tema del precio de la gasolina. Y veo que usted me dice ahora, no, es que no estoy de acuerdo con las salsas del precio de la gasolina del gobierno de Gustavo Petro. Y yo quisiera como decirles, no es culpa del gobierno de Gustavo Petro, es culpa de que Duque subsidió durante mucho tiempo la gasolina, pero nada, los invito más bien a ver ese debate en su canal que lo dimos no, con Fiesco. sí, confiesco, exacto, sí, sí, confiesco que ese sí es de derecha radical también. Sí. Bueno, y entonces, eh, pero bueno, ahí hay puntos para discutir sin duda, pero déjeme plantearle esto. Eh, pues yo creo que se ha especulado mucho sobre el tema personal del presidente, que si está enfermo o no, que si sufre o no una adicción, y creo que pues el que una persona que ha apoyado realmente, ella sí, el petrismo y le apostó a Gustavo Petro para que fuera el presidente de Colombia, creo, y lo admite de hecho, ¿no? Que votó por él y no sé qué, pues creo que al final es en parte un poco una periodista arrepentida de haber votado por Petro. Yo así sentí la columna, porque se lo está cuestionando ella misma, el haberlo hecho, y dos, le exige que diga si es o no un adicto. Mm, yo no sé si Petro es un adicto o no. Creo que
pero sí está en la obligación, por lo menos, de aclarar al país todas esas especulaciones y rumores que hay en torno a si gobierna o no bajo alguna sustancia psicoactiva. Y creo que es una obligación del presidente realmente hacerlo. Ahora, que eso automáticamente dé pie para que haya que sacarlo a sombrerazos de la Casa de Nariño, pues creo que tampoco. ¿Por qué? Porque eh, pues ahí sí se le estaría abriendo y dando la razón a su famosa teoría, para algunos conspirativa, de creer que hay detrás de eso un golpe blando y retirarlo del poder. Al final, mire, yo soy un convencido de que a Petro hay que dejarlo terminar sus 4 años y que al final, Beto, terminen hablando los hechos. ¿Qué hizo y qué no hizo? Ah, que no lo dejaron hacer muchas cosas. Nadie dijo que por el hecho de que ganara la presidencia iba a ser fácil hacerlo, pero sí creo que pues eh, las fuerzas políticas le dieron la espalda a Petro ya como presidente, aun cuando lo apoyaron, muchas de ellas como candidato. Es porque ha faltado un liderazgo que una más, que no solamente se enranche en una esquina a defender a capa y espada lo que quiere hacer, sin entender que aquí no se puede imponer nada, de que estamos en una democracia y de que hubo mucha gente que tampoco votó por él. Entonces, eh, el liderazgo está es en función de generar consensos, una gran unidad nacional. Y si eso no adicto, pues que lo diga de una vez por todas. Creo que Bueno, pero el que lo tenemos, diga y lo reconozca no lo marginaría de la presidencia, sino más bien debería anunciarlo para que se le dé el tratamiento que sea y por lo menos termine, si es que es adicto. No me consta, no, pero naturalmente. es que Juan Diego, hay un falso dilema en decir que él, al confesarlo, primero que todo sería un acto de valientes, lo dice María Jimena en su columna, y usted plantea de que para qué se trate. Yo creo que se ignora que hay unas consecuencias constitucionales frente a las capacidades que tendría una persona para ejercer la presidencia y obviamente el Congreso no se quedaría quieto y sí se materializaría lo que todo el mundo quiere es que saquen al presidente de la República. Pero más Pero allá de eso, Juan Diego, serán unas incapacidades que temporales, absolutas. Esta es una enfermedad que no sería tratable y que le impediría seguir gobernando. Creo que pues ya estamos aquí en los terrenos de la especulación, pero, pero, es que esto se trata de solo pero, especulación, Juan Diego. Inclusive la pero, columna se trata de una especulación. Y usted cuando me dice que es que María Jimena plantea al principio su inconformismo con el gobierno, eran como dos columnas en una. Era o una para preguntarle si era adicto o la otra para replantearse, para replantearse su voto por el presidente. Pero cuando unes dos cosas en una sola carta, pareciese que fuese primero el reproche y luego el ataque. ¿Cuál es el reproche? Yo no sé por qué voté por usted. Y lo segundo, ¿usted es un adicto o qué? Y me duele porque yo admiro mucho a María Jimena Duzán como periodista, pero entre más pasan los días, no se presenta esa prueba que es más que un indicio, que es más que un rumor, que es más que una especulación. Y por eso como periodista quería preguntarle, Juan Diego. uh-huh. No, pues lo que le digo sobre ese tema es que, pues, lo que pasa es que cualquiera de los dos escenarios son graves. Uh-huh. Si es adicto y no lo dice y después se termina descubriendo, pues imagínese lo que eso puede implicar. Y si lo es, lo admite y lo trata, pues a lo mejor sería un acto también de honestidad, pero sería darle munición a sus enemigos políticos para que ahí sí lo exterminen y lo acaben y a lo mejor lo saquen del gobierno. Pero pues al final son los hechos, es decir, eh, si no lo es, demuéstralo. ¿Qué tan difícil puede ser demostrar que no es un adicto a?
si es que no le da miedo que se revele algo que no quiere. Entonces, creo que debería, si está completamente, si solo es adicto al café o al tinto, como dijo, pues eh, creo que, claro, ¿cómo lo demuestra? Un examen de sangre, entonces entran los médicos y que eso no es muy falible, eso no demuestra que usted sea un consumidor desde hace mucho rato. Es muy difícil, pero estamos en una encrucijada muy, muy difícil. Es en buena parte, Beto, yo creo, porque eh, al presidente le ha faltado es liderazgo, unir. ¿No? El presidente lo que ha hecho es seguir dividiendo como presidente y creo que eso al final es lo que termina pasándole factura. Así es, aunque Juan Diego, usted que es abogado sabe que la carga de la prueba está en quien acusa, no en el que se defiende. Uno no puede presentar una prueba de de lo que lo otro cree que uno es el que difama y el que injuria, el que calumnia o el que está acusando formalmente, el que tiene que presentar la prueba de lo que cree que a quien acusa es. Y me Pero parecería, es, pero es un legal, sí, caer en los legalismos, Beto. Entonces, es caer otra vez en la norma, otra vez a lo Santander, todo ahora invocando las leyes. No, pues sí, ahí sí, más bien yo me sometería es al lema popular de el que nada debe, nada teme. Si no lo es, hágalo. Ah, no, pues si lo es, sí, ahí sí, pues evidentemente eh, tiene que, el que lo acusa tiene que demostrarlo. Y así pues es. por ahora no existe esa prueba. Por eso siempre he dicho que estamos en un terreno especulativo. Así es. Juan Diego, me agradó mucho esta charla con usted, lo admiro mucho, admiro sus posiciones, admiro mucho todas las respuestas que me dio. La última pregunta, ¿alguna vez usted, Juan Diego, se ha sentido matoneado en redes sociales? ¿Ha sentido que Sí, no quiere saber nada de Twitter y chao? claro, claro. Uf, Con lo mil del veces. Alcacelser. Sí, esa fue una, pero esa ha sido una de tantas, con la de la alcaldesa Claudia López cuando se me puso brava en una entrevista. Ajá. Mm, eh, pues la La de la verdad, Plaza de Mercado también. la de la plaza de mercado. Pero mire que es que yo se lo digo con toda franqueza, y yo que por eso cuando usted me dice que si no me da miedo decir lo que digo por los medios, yo llegaba a esa, por eso le decía yo que le puse el ejemplo de Gilinski, y, y yo creo que los Santo Domingo piensan igual. No he trabajado ni con los Ardila ni con Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero salvo en City un muy corto tiempo. Pero yo creo que al final eh, mm, a estos grupos económicos les interesa más, es lo que yo siempre he dicho, les interesa es tener un medio de comunicación para ganar plata y para ejercer, claro, en algún momento presión, pero al mismo tiempo para no echarse de enemigo al resto del país. Es decir, eh, mmm, a ellos les conviene más verse y percibirse como un medio serio y responsable y que dice las cosas como son y que no les da miedo tener posiciones contrarias y uno que sea de este o de este otro lado, que lucir como somos los malos del paseo. Yo creo que los tiempos han cambiado. Mire los tipos más poderosos del mundo, Jeff Bezos, dueño de el Washington Post y el New York Times, tipos poderosísimos que pues tienen medios de comunicación que realmente son serios y respetados y son una autoridad de moral y ética mundial, periodísticamente hablando, y, y se sienten orgullosos de eso. Yo creo que a los grupos económicos en nuestro país eso también les interesa, al final de cuentas, pero lo que pasa es que muchas veces son los mandos medios los que eh, caen en el juego del poder. Mire usted que el presidente Petro se reunió con los cacaos, con los Santo Domingo, se ha reunido con los Gilinski. O sea, es que al final
lo que hay que, es lo que yo digo, hay que buscar es puntos en común para construir y no desbaratar ni ir como los cangrejos para atrás. Y yo se lo digo súper convencido de, sin conocer a muchos de los cacaos de este país, pero creo que en el fondo ellos también quieren eso. Claro, hay posiciones indefendibles también. Ahora no voy a caer a defender a los poderosos de este país. Sí, ahora sacan titulares. Juan Diego Alvira Sí, defendiendo a los sí, grupos económicos. a los cacaos, sí, 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 sí. Sí. No, pero es que no se puede gobernar y usted sacarlos a ellos. Yo siempre he dicho que, que la plata no tiene partido político. O sea, se lo digo con toda la franqueza del mundo. Los grandes grupos económicos al final les interesa son sus negocios, más allá de que es de izquierda, de derecha, sus negocios y sus sacar adelante sus estrategias corporativas y todo eso. Y al final, pues los medios de comunicación que hacen parte de ese juego, pues lo que deben asumir es posturas que realmente defiendan los intereses de la gente sin que eso raye con, con tener posturas que también, eh, digamos, pueda difundir cosas que beneficien al grupo económico para el que trabajan. Así es, Juan Diego. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Beto Reacción. Muy amable por su espacio, por su tiempo. Y nada, gracias. Listo, Beto. Hermano, un abrazo.